Gracias por estar aquí. Bienvenidas y bienvenidos todos a este Jueves Libre. Este es un proyecto creado por Fundación País con el patrocinio de Interbanco, que tiene como objetivo ampliar nuestra visión de cómo el arte y la educación contribuyen a la transformación de la vida de las personas. Por lo cual disponemos de una agenda que incluye una serie de conferencias magistrales, charlas, entrevistas y conversatorios, en donde platicaremos con figuras relevantes del arte guatemalteco e iniciamos una amena noche cada semana. Gracias por acompañarnos. Iniciamos. Buenas tardes, les damos la bienvenida a todas y todos a este espacio de aprendizaje en donde abordaremos diversos temas de arte, educación e intercambio de ideas. Este jueves libre, hoy estaremos con Carla Natareno, responsable del proyecto de Jueves Libre y quien está a cargo del programa de la Teca en Fundación País. Nos facilitará un tema literario filosófico a través de una charla de Simone de Beauvoir y la historia de una filósofa. Bienvenida, Carla. Muchas gracias, Maya, y gracias a todos y a todas que nos acompañan en este jueves. En efecto, en el encuentro de hoy les daré una pequeña charla sobre la vida y la obra de Simone de Beauvoir. Primero, haré un pequeño recorrido sobre las particularidades de su vida y posteriormente voy a hablar de su obra y terminaré hablando del segundo sexo, su obra cumbre. Gracias. Les invitamos a todos a alimentar el chat tanto de Facebook como el de Zoom con sus preguntas, dudas o comentarios. Siéntanse en la libertad de comentar durante el transcurso de la conferencia. Al finalizar la exposición de Carla, estaremos compartiendo y respondiendo a algunas de ellas. Muchas gracias, Maya, y vamos a empezar a proyectar la presentación. Esta es una pequeña cátedra sobre Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, la filósofa, la historia de una filósofa. Simone de Beauvoir nació en 1908 en Francia, el 9 de enero de 1908, como ya mencioné. Y para que tengamos una idea de qué sucedía más o menos en esa época, el sufragio feminista estaba en su auge en Francia, se daban los primeros indicios sobre la aviación y Madame Curie recibía la cátedra que había ocupado su esposo. La familia de Simone de Beauvoir era una familia burguesa, tradicional y católica. Su mamá, no sé pronunciar muy bien francés, así que seguramente no voy a decir bien el nombre, pero ahí voy. Su mamá, François Brasseur, era la heredera de una importante fortuna, pero su papá, Georges de Beauvoir, un abogado y un actor aficionado, era quien administraba la fortuna y lamentablemente la perdió en una mala inversión. Entonces, la familia empezó a vivir con una serie de precariedades económicas que no estaban acostumbrados a tener. Cuando el papá de Simón se dio cuenta que él no podía ser este proveedor que le podía dar una vida acomodada a su hija, tuvo dos, Simón y otra chica que le decían Popet, le decía a sus hijas lo importante que era que estudiaran, que se prepararan para tener un buen trabajo y no dependieran económicamente de un hombre. Desde muy pequeña, Simone de Beauvoir demostró tener muchas habilidades para las matemáticas, los idiomas, la filosofía. También en esta época escolar tuvo una amistad que la marcó con Elizabeth Lacan, que era mejor conocida como Sasa. Y en esta época de adolescente, ella se rebeló contra la educación cristiana. Se declaró atea, diciendo que la religión era un yugo para el ser humano. Simone de Beauvoir conoció a Jean-Paul Sartre cuando ingresó a la universidad, más o menos en 1929. Los dos estudiaban filosofía y de hecho fue Simone la que obtuvo una mejor calificación al momento de graduarse, y este es un dato que se suele omitir. La relación de Sartre y Beauvoir desde el principio fue una relación abierta. Los dos estuvieron de acuerdo en poder tener otras parejas, incluso a veces se intercambiaban parejas. Cuando salió de la universidad, Simone de Beauvoir de inmediato empezó a trabajar en diferentes instituciones educativas de Francia como maestra de filosofía, y creo que esto fue algo que la marcó.
la filosofía creo que llegó a su vida en un momento cumbre, porque desde ese momento empezó a trabajar y a dedicarse a la filosofía. La popularidad de Sartre y de la Beauvoir incrementó después de la Segunda Guerra Mundial. Ellos estaban a cargo de una revista filosófica que se llamaba Los Tiempos Modernos. En esta revista se hablaban de temas de política, literarios y filosóficos. Simón estaba a cargo de todo el grupo editorial y era un reflejo del compromiso que tenían estos intelectuales respecto a estos temas. Más o menos en esta época, la relación de Sartre y Beauvoir dejó de ser afectiva y se volvió netamente intelectual. Más o menos en 1947, Simone de Beauvoir es invitada a dar una serie de charlas a Estados Unidos y ahí conoce al escritor estadounidense Nelson Algren. Simone y Nelson tuvieron una relación muy apasionada, eran muy afectivos, tenían una gran química tanto física como intelectual y él estaba enterado de estos amores contingentes que tenía con Sartre, pero Nelson quería ser su pareja y le propuso a Simone dejar a Sartre, pero ella le dijo, no lo voy a dejar. Si dejo a Sartre voy a dejar de ser la mujer que estás amando. Así que Simone regresa muy triste a Francia. Nelson se queda completamente devastado, muy resentido y se dedica una gran parte de esta época a difamar a Simone de Beauvoir, pero creo que lo hacía porque de alguna manera la seguía queriendo y ella a él. Simone de Beauvoir regresa a Estados Unidos y tiene una especie de crisis como escritora y en una de estas charlas que tenía con Sartre le decía, tengo toda la energía de poder escribir, de verdad quiero escribir, pero no sé de qué. Y él le dijo, bueno, pues escriba de algo que usted sepa mucho. Y ella le dijo, pues yo sé mucho de mí como mujer. Y él le dijo, bueno, pues ahí tiene un tema. Es obvio que usted no fue educada como yo. Y así cuenta la leyenda que nació el trabajo más importante de Simone de Beauvoir, que es El Segundo Sexo. Este libro se publicó en 1949 y a pesar de la censura se vuelve un éxito editorial. Este libro es muy importante para la teoría feminista porque es uno de los primeros estudios teóricos y filosóficos del universo femenino. Una de las frases más famosas de este libro es, no se nace mujer, se llega a serlo. Con esto quiere decir que la formación de una mujer se construye a través de la educación que está rodeada de un contexto cultural, político y social. Con esta frase también se explica que los humanos nacidos como hembras somos adoctrinadas para responder un rol femenino. Tras el éxito del segundo sexo, Simone de Beauvoir se dedicó a gran parte de su trabajo al tema del feminismo. Ella contaba en entrevistas que cuando escribió el libro no lo hizo con la intención de volverse un ícono feminista. Lo hizo porque vio la necesidad de explicar la diferencia que habría entre hombres y mujeres, pero sin embargo, el libro fue tan impactante incluso para ella misma que empezó a trabajar y dedicarse a los temas de mujeres. También se dedicó a otros temas, tal vez no con tanta importancia, pero uno de los temas de los que ella se dedicó también, aparte del feminismo, fue sobre la migración de la población árabe hacia Europa. Y en su vida privada, pues ella seguía manteniendo otras relaciones, pero siempre se le reconoció como la pareja de Sartre. En 1970, Simone de Beauvoir ya era una intelectual respetada en todo el mundo. Era invitada a dar conferencias y cátedras. Y en el 71 participó en una de las primeras manifestaciones donde se solicitaba que el aborto fuera legal en Francia. Esta manifestación tuvo un manifiesto que lo hicieron importantes figuras intelectuales de Francia, donde habían confesado haber interrumpido su embarazo. Esta manifestación es uno de los casos más famosos de desobediencia civil en Francia
y motivó a los doctores a que también se sensibilizaran con el tema de legalizar el aborto, pidiendo su despenalización y entendiendo que el aborto como la sexualidad son un tema de salud. La parte conservadora de Francia llamó a este manifiesto el manifiesto de las 343 malditas. Más o menos en 1980, Simone de Beauvoir adoptó a su hija Sylvie Le Bon de Beauvoir, que yo hasta siento que se parecen un poquito. Sylvie está viva y de hecho ella es la única ejecutora del testamento de Simone. Este año, más o menos en abril, se iba a lanzar un libro inédito donde Sylvie aportó con el material. El libro se llama Las Inseparables, donde se revive la amistad de infancia que tuvo Simone de Beauvoir con Sasa. Pero con el tema de este virus, lamentablemente el lanzamiento del libro se pospuso y no se sabe si se va a lanzar en octubre o hasta el otro año. Cuando Sartre ya estaba muy enfermo, Simone de Beauvoir se dedicó a cuidarlo. Ella lo atendió en esta última etapa y él lamentablemente murió el 15 de abril del 80. Cuando murió, ella quedó devastada. Confesó en una de sus memorias que fue muy difícil para ella superar la pérdida de Sartre y decidió retirarse de la vida pública. Y ella pidió que cuando fuera a morir la enterraran a la par de Sartre, pero también pidió que la enterraran con el anillo que Nelson le había regalado años atrás. Simone de Beauvoir murió el 14 de abril de 1986, supuestamente por una neumonía. Y bueno, su legado sigue vivo, puesto que hoy estamos acá hablando de Simone. Yo les voy a hablar de no todos sus libros, sino de los más sobresalientes, porque la obra de ella es muy vasta. Tiene teatro, novela, ensayo, pero les voy a hablar de algunos libros que son bastante importantes. El primero de los que les voy a hablar es de La Mujer Rota. Este libro incluye 3 relatos: La Edad de la Discreción, Monólogo y La Mujer Rota. Este libro está escrito con una sensibilidad tan grande que uno casi inconscientemente se pone del lado de las protagonistas. Y las protagonistas cuentan desde una perspectiva muy existencialista los problemas de pareja, de la separación de la pareja, de la codependencia que hay de una pareja. También hablan de los problemas domésticos, que se vuelve una carga muy pesada para la mujer. Y también habla de las diferencias generacionales que hay entre los hijos y los padres. Norteamérica al desnudo es un libro que escribió Simone de Beauvoir, que es una especie de diario que escribió durante su viaje a Estados Unidos. Ella cuenta que sintió un cambio de vibra muy grande al dejar aquella Europa gris que se estaba recuperando de la guerra y entrar a un país como Estados Unidos soleado, que empezaba a adquirir ese estilo de vida americano que de alguna manera le dio una especie de paz. Y también ella habla que toda esa cultura underground de los bares de Chicago y Boston de jazz y de blues la tenían fascinada. Y en este libro también cuenta cómo conoció a Nelson y la relación que tuvo con él. Una muerte muy dulce es un relato bastante conmovedor. Ella cuenta acá la agonía que sufrió su mamá al padecer de un cáncer. Su mamá entró al hospital porque tenía un hueso roto y ahí le diagnosticaron el cáncer. Ella cuenta cómo ella y su hermana la cuidaban, cómo esta enfermedad puede llegar a ser muy cruel porque era palpable el dolor de su mamá. Y también cuenta cómo su mamá, al momento en que se empieza a acercar a la muerte, empieza a dejar todos esos prejuicios sociales que ella cargaba. También cuenta cómo su mamá se fue apagando poco a poco y resalta que ese vínculo que uno tiene con la mamá es tan fuerte que cuando uno la pierde, uno cree que es una muerte casi violenta. Y es lo que ella explica en este libro. Los mandarines es una novela
que cuenta la historia de unos intelectuales franceses que son unos editores de un periódico, y Anne, que es la protagonista, está a punto de cumplir 40 años y está tratando de reacomodar su vida. Este libro es el reflejo absoluto de la relación que tenía ella, Sartre, con Camus y posteriormente con Nelson. Este libro se dice que sirve mucho para entender a la Francia de la posguerra. La vejez es un ensayo muy similar al Segundo Sexo, que habla justamente de esta etapa de la vida. Ella, al empezar a experimentar estos cambios físicos por la vejez, le causaron mucho conflicto ver su semblante tal vez demacrado, tal vez cansado, y ella decía, pero yo no me siento cansada. Ella dice que el anciano es anulado de la sociedad y compara esa situación con la del migrante, que también es anulado de la sociedad, como que no existiera. Y ella explica que no solo vivimos en una sociedad del dinero, también vivimos en una sociedad del músculo. Y Simone tenía una energía increíble para escribir. Escribió 5 autobiografías y la primera es Memorias de una joven formal. En este libro recrea su infancia, las relaciones de familia, las precariedades económicas que tuvieron que pasar. Ella también cuenta los problemas de pareja que tenían sus papás justamente por el tema del dinero. Cómo su papá, de alguna manera, fue inculcando a ella esta motivación de querer ser libre. Él le decía mucho, Simón, piensa como hombre, tienes que estudiar. Y también en este libro ella cuenta cómo surgió su vocación como escritora. La plenitud de la vida. Esta portada del libro me gusta mucho porque en La fuerza de las cosas, que es otra biografía, ella cuenta que visitó Guatemala, que estuvo paseando en un mercado de Chimaltenango y que compró varios huipiles. Entonces, creo que esta es como sacola que tiene, asumo que es guatemalteca. En este libro, ella cuenta como todas sus luchas, sus aspiraciones, los planes que tiene, cómo sin planearlos se convirtió como en esta intelectual que estaba rodeada de conferencias, charlas, y cómo es que le tocó lidiar con esa fama que nunca buscó ni se esperaba. En La fuerza de las cosas es donde les cuento que relata que viajó a Guatemala. En este libro ya hay un relato como más existencial, se cuestiona su propia vida, sigue analizando los temas que más le interesan, que son el feminismo, el comunismo, y ella dice que está muy dispuesta a luchar por sus convicciones, que no quiere estar rodeada de esa vida leante literaria, que era de la que hablaba en la biografía anterior. En final de cuentas, pues ya se ve una postura muy madura de Simone de Beauvoir. Ella sigue analizando sobre los temas que la persiguen, feminismo, socialismo, y en este libro pareciera que ella está haciendo como una serie de conclusiones sobre todas las teorías que planteó en su juventud durante su trabajo. Y La ceremonia del adiós relata cómo fueron los últimos años de vida de Sartre. Él pierde la vista, de hecho. Ella se sentaba a leerle por horas y ella cuenta tan a detalle el deterioro que sufrió Sartre que mucha gente la criticó y dijo que estaba violando la intimidad de Sartre, pero ella estaba contando lo que pasó. Y la segunda parte de este libro se incluye una conversación que tienen Sartre y Beauvoir sobre los temas de existencialismo, socialismo, feminismo. También se ponen a platicar cómo fue su relación, se ponen a recordar de otras parejas y también hablan de cómo es que llegaron a ser como esta especie de rockstar de la filosofía y cómo estuvieron en la fama y también cómo el declive de sus vidas públicas. Y con esta serie de autobiografías termina Simone de Beauvoir escribiendo sobre ella. Ahora les quiero hablar del Segundo Sexo, que es el libro tal vez más importante de Simone de Beauvoir. Como les comenté, este libro fue publicado en 1949.
Es un estudio sustancial sobre la teoría feminista que analiza la condición de las mujeres desde las culturas occidentales, desde el punto de vista científico, histórico, psicológico, en los mitos y así otras teorías. Este libro de inmediato entró en la lista de los libros prohibidos por el Vaticano. Y sin embargo, a pesar de esto, pues el libro fue un éxito editorial. Creo que fue una excelente publicidad. De hecho, la Iglesia Católica la excomulgó al publicar este libro. Y este libro puso en evidencia el machismo que había en el mundo intelectual. Camus, Sartre y Beauvoir tenían una importante relación de amistad. Sin embargo, esta amistad se vio interrumpida porque Camus se ofendió con el libro. Él dijo que era un insulto al macho latino y la amistad terminó. Cuando salió este libro, yo creo que Simone de Beauvoir también sufrió un poco porque la gente era bastante cruel. Ella cuenta que tal vez iba paseando en la calle y la gente la reconocía y se ponían a murmurar, se codeaban. También se publicaban columnas de opinión donde decían que el trabajo de Simone de Beauvoir era algo monstruoso y creo que tuvo que ser muy valiente para poder defender un trabajo que publicó, pero sin embargo fue un éxito. Hay diferentes perspectivas, teorías. Les voy a hablar como de las más sobresalientes porque si les hablo de todas, puedo hablar todo el año de este libro. Y vamos a empezar. Bueno, el libro consta de 2 volúmenes. La primera habla de estas teorías académicas, digamos, científicas, y el segundo ya se enfoca en los roles de la mujer. Y voy a empezar hablando esto que les decía, que tiene diferentes perspectivas teóricas, y voy a empezar desde los datos de la biología. Aquí, Simone de Beauvoir plantea las diferencias anatómicas entre macho y hembra. Y ella dice que la hembra, por su condición de dar vida, está sujeta a la especie. Más o menos esto va encaminado a un ejemplo que ella cita, que hay una especie de saltamontes que cuando están copulando los dos mueren. El macho muere primero, pero la hembra muere después porque primero se cerciora que estén, ¿cómo se dice?, fecundados los huevecillos y muere. En estas grandes diferencias es que habla Simone de Beauvoir. Desde el punto de vista psicoanalítico, ella desmiente la teoría de Freud que dice que la mujer siente envidia del hombre por el pene. Ella explica que no hay una envidia del miembro, sino que la mujer puede ver los privilegios que tiene el hombre, que el hombre tiene una especie de superioridad ante la mujer y eso es lo que incomoda a la mujer, no tanto el miembro. Desde el punto de vista histórico, Simone de Beauvoir cuenta que en las culturas donde se dedicaban a la agricultura, la mujer tenía un rol muy importante porque al igual que en la tierra, la mujer puede dar vida. Entonces, la mujer era tomada en cuenta para más o menos pronosticar lluvias, que dijera qué época era la adecuada para sembrar, pero esto no fue suficiente, ya que tomando en cuenta los relatos de los filósofos, se entiende que antes las mujeres no eran seres frágiles, porque estos relatos cuentan que las mujeres también eran parte de las luchas, de los encuentros bélicos. Incluso hay fragmentos de la historia que dicen que hay mujeres que se mutilaban un pecho para usar bien el arco. Pero esta participación en estos encuentros bélicos de parte de la mujer se miraba interrumpida en el momento en que estaba embarazada. Entonces, fue así como poco a poco al varón se le atribuyeron las tareas de la caza, la pesca, la conquista, mientras que a la mujer se le fue dejando la tarea de multiplicar la tribu y alimentarla. En los mitos, la Beauvoir cuenta que los mitos son la construcción de los miedos y la esperanza de una sociedad y que en el caso de la mujer reflejan los miedos. Por ejemplo, en el caso de la menstruación hay muchísimos mitos porque siempre se asocia la sangre con la vida, pero también con la muerte.
Y uno de esos mitos era que en el cuerpo de la mujer vivía una serpiente que la mordía y que por eso sangraba, o que la mujer nacía con una herida sospechosa y que por eso sangraba. También se decía que la menstruación era la muestra palpable de que la mujer era un ser impuro. Y era tanto el miedo que se le tenía a una mujer menstruando, que si ella se sentaba en un banco y después ese banco era utilizado por un hombre, pensaban que al hombre se le pegaba la impureza y el banco tendría que ser quemado. Pero estos mitos existen porque fueron creados por hombres. Creo que hubiera sido diferente si le hubieran preguntado a las mujeres qué sucedía en el cuerpo cuando estaban menstruando. Y como les comenté, en la segunda parte de este libro habla de las diferentes etapas por las que pasa una mujer. Y empezamos con la infancia. Simone de Beauvoir explica que hay una diferencia abismal entre la crianza de un niño y una niña. Al niño no se le permite llorar, no se le permite ser sensible, a la niña sí, incluso a la niña se le permite hasta pedir más mimos. Y ella pone de ejemplo que cuando se le enseña a orinar a un niño, se le enseña que puede exhibirse, que puede tocar su miembro, que puede jugar con él, que le puede poner un nombre, que es una extensión de él o es una especie de alter ego. La niña que irónicamente se tiene que medio desnudar porque se tiene que bajar el pantalón o levantarse el vestido, se le enseña que tiene que esconderse, que tiene que tener pudor. Y ahí no hay oportunidad de dialogar con su cuerpo. Y hablando como de esta formación, la autora explica que en la iniciación sexual al adolescente, desde que es niña se le viene enseñando que tiene que ser pudorosa, recatada, que tiene que esconderse, que tiene que cumplir con un estereotipo casi casto. Pero cuando esta adolescente se enfrenta a ese primer encuentro sexual, se siente ofendida, porque ese primer encuentro sexual es casi un acto animal. Entonces, surgen los conflictos entre su sexualidad y también es probable que por eso las adolescentes sean tan rebeldes, porque están casi que rebelándose también con los padres. Siempre hablando del tema de sexualidad femenina, Simone de Beauvoir dedica todo un capítulo a hablar sobre la lesbiana, que esto fue una cuestión también revolucionaria en su época, porque en la época se creía que el lesbianismo era una anomalía hormonal. Y la Beauvoir explica que no es forzoso que una mujer nazca heterosexual, que también existe esa posibilidad, y explica que para una mujer lesbiana, el cuerpo de otra mujer tiene el mismo componente carnal que el que tendría con un hombre. Llegamos a la mujer casada, y aquí voy a resumir este capítulo en una frase que dice: el problema del matrimonio es que no le da a la mujer la felicidad que le promete. ¿Por qué? Porque hay una carga doméstica tan grande que la vuelve un ser pasivo, la anula. Y todos los derechos que se gana la mujer casada tienen que pasar por el hombre. Y esto lo que hace es que vive sometida al varón. Y también llegamos a la madre. Simone de Beauvoir le quita todo este lado romántico de la maternidad a este hecho social y explica que todo mundo espera que en una época de la vida de la mujer cumpla con ese rol con el que supuestamente para el cual nació, que es ser mamá. Pero Simone de Beauvoir explica que un hijo no es suficiente para colmar a una mujer, que un hijo tampoco es un privilegio y que tampoco hay una seguridad absoluta de que el hijo encuentre la felicidad en los brazos de la madre. Y también explica que la sociedad es muy cruel con las mamás, porque si no tienen esta aura de mater dolorosas, son malas madres. La mística es, creo, también uno de los capítulos más controversiales de este libro, porque ella explica que para algunas religiosas justamente la espiritualidad está cargada de un lado muy fetichista. Ella explica que hay religiosas que al no poder amar a un hombre físico, deciden amar a un hombre espiritual. Y por eso es que este capítulo es tan odiado por la iglesia.
Y finalmente se plantea la idea de la mujer libre. Acá ella da algunas vías de liberación ante la opresión, que la primera es la educación de la niña, que es vital. Hay que educar a las niñas y que también se espera que esa niña en su vida adulta pueda ser libre económicamente para no depender de un hombre. Y también explica que es importante que tengamos a los hombres como aliados, porque son importantes también para que tengamos esta igualdad. Este libro es un libro de un contenido poderoso. Creo que hasta la fecha sigue incomodando a mucha gente por este contenido que tiene. Realmente creo que le puede cambiar la vida a cualquier mujer o a cualquier hombre que lo lea. Simone de Beauvoir contaba que ella recibía cartas de mujeres diciendo cómo es que el libro las transformó. Y eran mujeres de cualquier estrato social, habían testimonios de obreras que pasaban a la biblioteca de la comunidad, habían estudiantes, habían amas de casa, mujeres casadas que llevaban años casadas, que dijeron, esto me abrió los ojos, me cambió la vida. Este libro en realidad nos ayuda a entender nuestra esencia femenina. Yo siempre he pensado que uno dice esta famosa frase de, ay, es que ella es así porque es mujer. Y esa frase de porque es mujer tiene una serie de componentes que todos entendemos, que nos hace realmente entender cierto comportamiento. Pero creo que Simone de Beauvoir lo que hizo fue como abrir y escarbar esa frase y darnos este maravilloso libro que sigue siendo fundamental para entender el feminismo. Hay una frase con la que quiero terminar de una escritora que se llama Montserrat Martorell, que ella dice que este libro posiblemente alberga rabia, pero también alberga mucha esperanza. Entonces, no sé, Maya, si tenemos algunas preguntas o comentarios. Gracias, Carlita, qué interesante todo. Estamos esperando, por ahora no tenemos ningún comentario. La pregunta podría ser, ¿en qué año se publicaron estos libros? Híjola, mira, las autobiografías estuvieron en diferentes años. Yo digo que desde el, no sé, como desde el 50 al 70 y algo. El segundo sexo en el 49, pero realmente durante toda su carrera estuvo publicando libros. Fue muy trabajadora en este oficio. Por el momento no tenemos preguntas. Tenemos una, dice, ¿cómo desmitifica Simone la maternidad? Bueno, Simone, ella lo que explica es que nos educaron creyendo que la maternidad nos iba a dar una felicidad absoluta y que con esto la mujer iba a ser plenamente feliz. Ella lo que dice es que, claro, la maternidad es importante para la mujer, pero no es como, ¿cómo le diré? Que no es lo que necesita una mujer para ser completamente feliz. Es un complemento y es un elemento. Y ella realmente quita como esa parte romántica, como les mencioné, de decir, miren, realmente también la maternidad es difícil. También a veces es un impedimento para la mujer. Lo que decíamos al principio, la mujer está sujeta a la especie porque tiene casi que partir su vida en el momento en que es mamá. Y esto creo que era más común antes. Ahora las mujeres creo que han entendido que pueden tener como este balance de seguir estudiando, de seguir trabajando, de seguir buscando sus sueños y no anteponer tanto al niño, porque yo he visto que hay mamás que, por ejemplo, piden pizza y es incapaz de pedir el pedazo más grande. Siempre es como de menos, poquito para mí, todo es para los hijos y creo que ahora las mujeres están teniendo también otro tipo de maternidad. Y creo que lo que hace es hablar con la verdad. Le quita ese lado casi romántico de princesa y dice, miren, la maternidad también es complicada, porque de verdad es una especie de yunque para la mujer. Gracias, Carla. Esa fue la pregunta de Elisa Mesías. Tenemos la pregunta de Cecilia Cobar. Dice, me gustaría saber qué piensa Carlita, qué pensaría de
Simone de Beauvoir sobre nuestra actualidad, incluyendo la postura de las feministas hoy. ¿Tú qué crees que pensaría Simone si viviera en estos tiempos? Pues yo creo que estaría, en parte estaría un poco decepcionada de ver como toda esta hipersexualidad que hay sobre la mujer, porque pues está en todos lados. Las niñas crecen con esta hipersexualidad, pero creo que también estaría orgullosa. ¿Me puedo dejar de compartir? Creo que también estaría orgullosa porque, por ejemplo, en el Día de la Mujer, ver todas estas manifestaciones increíbles en México, en Chile, de cómo las mujeres ya no tienen miedo de alzar la voz, de que ya no nos quedamos calladas, que cada día se lucha por dejar de normalizar ciertas conductas. Creo que estaría muy orgullosa, ella también participaría en estas marchas. Esa fue la pregunta de Cecilia Cor. Tenemos otra de Candy Bellis que dice, ¿cuál es el impacto social que provoca la publicación del segundo sexo? Pues hubo una parte que socialmente la recibió mal, como les comenté, terminó su relación de amistad. Incluso en el mundo intelectual, habían críticas muy fuertes sobre este trabajo, pero también las mujeres devoraron el libro. Entonces, creo que fue un yin yang este libro, porque molestó a mucha gente. Como les digo, el Vaticano lo prohibió, le excomulgó y dijo, este libro es casi del diablo, ni lo lean. Pero en contraparte, al leerlo, las personas se dieron cuenta que era un libro muy importante porque es muy poderoso, realmente pone en duda, nos hace cuestionar todo lo que nos enseñaron sobre lo que significa ser mujer en realidad, por qué tenemos que ser recatadas, no hay por qué hacerlo, la importancia de que seamos libres económicamente, porque eso en realidad nos da poder, también poder de poder pensar por nosotras mismas, cómo manejar la sexualidad, todas estas cuestiones las palmó, las escribió en este libro. Muchas gracias, Carla. Tenemos una última pregunta. Tenemos de María Eugenia Hernández. Ella dice, yo quisiera saber quién continuó el trabajo de Beauvoir. ¿Quién podría ser su sucesora? Bueno, su hija es la que maneja ahorita, su hija adoptiva es la que maneja su obra. No hay una continuación del segundo sexo, o sea, a eso se refiere, no hay. Solo lo que sí hay son como estudios analíticos, ensayos, también hay textos interpretativos que hay sobre este libro que las feministas actuales toman como base este libro para seguir hablando de feminismo, pero como el segundo sexo, parte 2, no hay, solo está ese libro. Muchas gracias, Carla. Tenemos un poquito más de tiempo. Te voy a decir otra pregunta de Virginia Ularte que dice, fuera de las élites intelectuales, ¿cómo crees que las comunidades rurales pudieran iniciar un cambio en su cuasi esclavitud patriarcal? Pues yo creo que con la educación no solo de las niñas, también de los niños, porque creo que aparte de la opresión que viven justamente estas personas es porque el mismo sistema los quiere ignorantes. Entonces creo que el arma más poderosa es la educación. Muchas gracias, Carla. Sí, también desde los pueblos originarios, Lorena Cabnal y otras feministas de los pueblos originarios hablan, ¿verdad?, de feminismo y otros procesos. Bueno, fue un gusto compartir con ustedes este espacio y agradecer a todos los que se unieron a esta transmisión en nombre de Fundación Paz y mío. A continuación encontrarán un link en el chat para completar unas preguntas y para conocer sus intereses y mejorar nuestra propuesta también. Y los esperamos en el próximo jueves, en el que dedicaremos este espacio para celebrar los 40 años del Festival de Marimba Spice. No se pierdan este evento en el que hablaremos sobre marimba y su fusión. Carla, no sé si tienes algo más que agregar. Sí, yo le quiero agradecer a todas las personas que nos acompañaron en esta tarde
Y les tengo también una buena noticia. Vamos a tener una alianza con Sophos y si ustedes están interesados en adquirir un libro de Simone de Beauvoir que se encuentra a la venta en Sophos, van a tener un 5% de descuento. Al momento que ustedes hagan su compra, tienen que decir que vieron esta charla y en el chat también se les va a compartir un link que cuando hagan su compra en línea tienen que presentar ese link que es como el cupón de compra que les va a permitir tener el 5% de descuento. Pero eso es todo por hoy. Les agradezco mucho su compañía. Espero que hayan disfrutado de este evento y nos vemos el próximo jueves. Gracias a todos.